Buenas tardes, amadas hermanas. Hoy estamos en la semana número 37. Estaba mirando las anteriores videos y sin lugar a dudas que ha sido un recorrido largo. Eh, pues nosotros comenzamos este recorrido en agosto 7 del 2021. Agosto 7 del 2021. O sea que completamos todo el año pasado y ya ahorita comenzamos el mes de junio, ya vamos casi en la mitad del mes de junio y nosotros vamos en la semana número 37 de Jesús, el único y suficiente. Vamos a orar. Padre, nos recuerdas en tu palabra la parábola de permanecer en ti, permanecer en la vid. Y ese es nuestro ruego, porque permanecer no es fácil. En ocasiones queremos simplemente dejar las cosas así y no terminar. Pero no, Señor, te damos gracias porque nos has puesto la intención en el corazón de continuar y de permanecer en ti, en tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra nos dé el ánimo y nos dé la fuerza para poder continuar en nuestra vida cristiana como a ti te gusta, Señor, pegados de ti, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es lo que debemos pensar. Y ese es mi ruego para esta tarde y para mis hermanas. Una época complicada, con vacaciones, diferentes personas en diferentes sitios, pero Señor, yo te ruego que tu palabra llegue y obre en los corazones de cada una de las mujeres que escuchan este video. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como decía, hoy comenzamos la semana número 37 y comenzamos un gran capítulo que se llama La Respuesta. El primer tema de este gran capítulo hay 5 temas y son hacer que otros pequen, dónde están los otros 9, una cosa le falta, el hombrecito y señales de su vida. Entonces, como recordamos, estuvimos aligerando el paso en los anteriores capítulos y ahora la autora quiere que disminuyamos el paso. Entonces vamos a leer el tesoro para hoy. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Y dice la autora: en las semanas 7 y 8 hemos destacado ciertos pasajes bíblicos y no otros, tratando de acelerar nuestro recorrido por la parte central de las parábolas de Lucas. Nuestra meta es hacer más lento el paso en los últimos días de Cristo en la tierra durante los capítulos 9 y 10. Hoy el pasaje central en el libro de Lucas será comparativamente breve, pero su importancia es tremenda. Así es que vamos a leer Lucas 17, 1 al 5. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Bueno, la primera pregunta es: ¿a quiénes les hablaba Cristo? Y en el primer versículo dice: dijo Jesús a sus discípulos.
¿Por qué crees que es imposible que no vengan tropiezos de acuerdo con el versículo 1? Bueno, vivimos en un mundo caído e imperfecto, que los tropiezos vendrán. Este mundo lleno de trampas, las cuales pueden seducir a los incautos al error en cuanto a las escrituras, la salvación y la vida cristiana. La corriente de este mundo anda adoctrinando a los jóvenes para que caigan en la trampa. ¿Cómo representa Cristo la gravedad de hacer que otra persona peque? Dice que mejor sería colgarle una piedra de molino en el cuello y echarlo al mar. ¿Cuál es la aparente postura de Cristo con relación al tema del perdón? Bueno, que sin importar si es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces más y lo que sea, debemos perdonar. Siempre. ¿Qué pidieron los apóstoles al terminar esta breve enseñanza? Señor, aumentanos la fe. Queda uno como, bueno, pero ¿por qué? Entonces, señalamos un hecho muy serio en relación con Lucas 17. Hay sucesos o situaciones que pueden en verdad hacer que una persona peque. Antes de intentar interpretar las palabras de Cristo, aseguraremos de comprender lo que Él no quiso decir. No quiso decir que en algunos casos una persona no tiene más remedio que pecar. No absolvió a la persona que peca de la responsabilidad de arrepentirse. Sí quiso decir que puede haber condiciones y pueden suceder cosas que aumenten a tal punto la tendencia hacia el pecado que a la parte responsable le corresponde una terrible aflicción. ¿Cuáles son esos tropiezos? Es decir, las cosas que hacen que la gente peque. Y dice la autora, confío en que encontrarás la palabra original algo intrigante. La palabra griega es sandalón. La idea de nuestra palabra castellana vergüenza está presente en la palabra griega. Sandalón es el disparador de una trampa en la cual se coloca la carnada y que al ser tocada por el animal salta y hace que se cierre atrapándolo. Sandalón siempre denota seducir para provocar una conducta que podría arruinar a la persona en cuestión. Se parece un poco a todo lo que hay hoy en día para darle trampas a los niños y a los jóvenes y seducirlos al mal. Repase la definición con cuidado y después lea Lucas 17:1. En este versículo, ¿a quién se dirigía la reprensión? Decía, dijo Jesús a sus discípulos, o sea, que se dirigían a ellos. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Si tú captaste el concepto, sin duda has respondido que la reprensión se aplica a la persona que puso la trampa o se convirtió, hablando en sentido figurado, en el disparador de la trampa. La reprensión es una persona que le pone la represión es para la persona que le pone una carnada a otra para que peque. Si hacemos una comparación cuidadosa entre Lucas 17:1 y la definición, vemos que hay otra persona involucrada. Cristo dijo que la víctima de la trampa también peca, aunque otro haya diseñado la trampa. Por lo tanto, llamaremos a estos dos personajes el cazador y el pecador. Leamos una vez más la definición de escandalón. ¿Cuál fue el punto inicial de pecado para el pecador? Entonces, escandalón es el disparador de una trampa en la cual se coloca la carnada y al ser tocada por el animal salta y hace que se cierre atrapándolo.
Entonces, ¿cuál fue el punto inicial de pecado para el pecador? Morder la carnada. Pobrecito, no sabía que eso le iba a causar. Si estoy presentando los conceptos claramente, debiste responder que el punto inicial del pecado fue morder la carnada. Sin duda, he caído en trampas, dice ella, pero para ser liberada no debo echarle toda la culpa al cazador. Lamentablemente, son muchas las veces que yo mordí la carnada. ¿Y yo? ¿Y qué de ti? Para vivir continuamente fuera de la trampa, debo reconocer mi propia responsabilidad por lo menos de 3 maneras. Soy responsable de arrepentirme del pecado de morder la carnada, saber por qué mordí la carnada, pedirle a Dios que refuerce y fortifique los lugares débiles de la estructura de mi corazón, mi alma y mi mente para que no continúe viviendo como una víctima. Una parte vital de mi libertad ha sido pedirle a Dios que me ayude a escudriñar mi corazón, mi mente y mi alma en busca de los puntos vulnerables que me llevaron a tomar decisiones necias. ¿Por qué es tan importante este paso? Dice la autora. Sin lugar a dudas, los hábitos vividos que conducen a hacer las cosas eh, como si no fueran pecado. Hacerme responsable de estas cosas ha rendido los frutos más abundantes de mi vida. Aprendí a abrir mi corazón totalmente delante de Dios, a invitarlo a que revele mis debilidades y fallas y a no tener vergüenza. También desarrollé una dependencia diaria de Dios porque mis viejos puntos vulnerables se han convertido en hábitos, prácticas y formas de vida. Vimos el pecado de la víctima en Lucas 17:1. Ahora concentrémonos en el pecado del cazador. Las ramificaciones del pecado del cazador son tan grandes que esta persona se convierte en objeto de una aflicción que significa desastre o calamidad. Cristo dijo: ¡ay de cualquier persona que haga que otra peque! Pero veamos la reprensión contra cualquiera que haga que uno de estos pequeñitos peque. ¿Quiénes son los pequeñitos? La palabra original es micros. Estudié la siguiente definición. En edad significa pequeño, joven, no adulto. En un grado comparativo significa menos, más joven, que en sentido figurado con respecto a dignidad o autoridad. Y significa un humilde. Según la definición, ¿qué clase de personas pueden ser consideradas micros? Pues los niños, los recién convertidos, los débiles en la fe, los adolescentes, los jóvenes que aún están inmaduros, sin experiencia. Sin duda sabemos que la referencia de Cristo a los pequeñitos incluía a los niños, ya que en la versión de Mateo dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos antes de decir estas palabras. ¿Se te ocurre alguna manera en la que ponerle una trampa a un niño podría hacerlo ser más vulnerable al pecado? Sin lugar a dudas, para un niño, terrible. ¿Cuántos han salido engañados y no saben qué era lo que les esperaban? Si prestamos verdadera atención a la definición de micros, veremos que quienes no son adultos están comprendidos en la categoría de pequeñitos. Un jovencito de 16 años puede tener el cuerpo de un adulto, pero sin duda no es un adulto. Si un adulto lo seduce, se trata de una trampa, aunque el joven haya pecado con un determinado nivel de participación voluntaria. La referencia a los pequeñitos que da Cristo destaca a los pequeños en el sentido de la edad, pero quizás su intención haya sido incluir a otras personas también. Cristo incluye a aquellos que son como niños o inferiores al cazador en conocimiento, experiencia, autoridad o poder. Cualquier persona de la que sería fácil aprovecharse. Decir que Cristo hace muy responsable al cazador, hay mucho que decir al respecto. Parece que estuviera diciendo: si has hecho caer en una trampa a una persona más débil y más vulnerable, desearás haberte ahogado en el mar más profundo antes que enfrentarte conmigo. La mayoría de nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué suceden estas cosas?
de Lucas 1, 17:1 nos dice que es imposible que no sucedan esas atrocidades. La versión de Mateo sugiere una razón. Entonces vamos a leer Mateo 18:7. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea que son necesarios. Esa es la palabra, son necesarios que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La palabra original que se traduce como es necesario significa fuerza irresistible en oposición a una acción voluntaria como resultado de la depravación y maldad de los hombres. Es moralmente inevitable que se produzca el tropiezo. Agrega el reino de las tinieblas a la depravación de los seres humanos y tendrá la fórmula perfecta para el mal que vemos en nuestro mundo actual. ¿Por qué la obra lograda a través del escandalón es particularmente importante para Satanás cuando la dirige a los cristianos? O sea, cuando nos pone las trampas, pues daña al cuerpo, lo abate y abate a la persona. Llegará el día de la rendición de cuentas. Ningún cazador podrá ocultar su trampa, sea de tipo humano o de tipo espiritual. No podrá escapar de los ojos de El Roi, el Dios que ve. Es lógico que sintamos gratitud y alivio, pero no nos enorgullezcamos. ¿De qué forma sugiere Lucas 17:3 que el cazador no siempre es el otro? Le pedí que buscaran a quienes le hablaba Cristo. La respuesta correcta es que les hablaba a sus discípulos. Cristo no estaba simplemente advirtiendo de las horribles consecuencias que sufrirá el cazador. También estaba advirtiendo a sus discípulos que lo mejor para ellos sería que no estuvieran entre los cazadores. Si a Cristo lo hacen levantar temperatura los cazadores inconversos, ¿te imaginas lo que será cuando el cazador lleva su nombre? La mayoría de nosotros ya no somos tan ingenuas como para pensar que esta clase de tropiezos no se producen en las familias que van a la iglesia. Quisiera destacar un aspecto al que no se le da mucha publicidad, pero en él hay gran riesgo de tropiezos en la iglesia. En cuanto a nuestras iglesias locales, ¿quiénes podrían ser considerados pequeñitos además de los jóvenes en edad, los recién convertidos y los débiles en la fe? ¿Recuerda cuando hablamos la semana pasada sobre el asunto espiritual? ¿Recuerdas eso? Debemos guardar con gran cuidado a los jóvenes o débiles en la fe del abuso espiritual. ¿De qué forma podría un nuevo creyente caer en una trampa de un creyente mayor y más experimentado? Los nuevos creyentes son muy impresionables. Algunas veces su celo excede su conocimiento. Pueden llegar a creer casi cualquier cosa que les diga un cristiano más experimentado. Las doctrinas bíblicas pueden ser deformadas hasta convertirse en falsas enseñanzas que hagan caer a los nuevos creyentes en toda clase de pecados. Si Dios juzga a los que están fuera de su familia, creo que debemos estar seguros de que disciplina a los suyos. No comencemos a sentirnos culpables por alguna atrocidad que quizá no hemos cometido, pero por favor, estemos en guardia para nunca hacer que otra persona caiga. La palabra dice claramente que tenemos el potencial para hacerlo. Es un momento muy especial para meditar nosotras como creyentes. Si hemos sido tropiezo para otras mujeres, si hemos sido tropiezos para alguna de las personas que llegaron y tenían poco conocimiento, de pronto comentamos algo indebido.
de pronto dimos nuestro concepto sobre alguien en una forma que la otra persona se siente con capacidad de también empezar a ser parte de ese grupito de hablar de otros o de otras. Mm, bueno, pues todas y cada una, en este momento tenemos el tiempo para meditar en estas cosas y pedirle perdón al Señor y pedirle que nos ayude como iglesia, como grupo de mujeres, a guardar nuestra boca para que el Señor permita que no vayamos a ser tropiezo para otros. Ahora permítame que le muestre el tema del perdón que Cristo trató en Lucas 17, 3, 4. Cristo cambió repentinamente a un tema que parece no tener relación alguna con las cosas que hacen pecar a las personas. Pero yo quisiera mostrarle una fuerte relación entre ambas. Pocas cosas hacen que la gente peque tanto como la falta de perdón. Partiendo del principio de que la falta de perdón es en sí un pecado, ¿qué otros pecados puede causar? Bueno, puede causar tanto odio, rencor, hasta la muerte. Las circunstancias difíciles de personar pueden constituir una trampa. ¿Cómo usa Satanás la falta de perdón como carnada para hacernos caer en la trampa y pecar? Segunda de Corintios 2, 10, 11. Segunda de Corintios 2, 10, 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus trampas. Entonces, ¿cómo usa Satanás la falta de perdón como carnada para hacernos caer en la trampa y pecar? Satanás quiere tener esa ventaja y poder utilizar sus maquinaciones. Y nosotros hay veces caemos. Mordemos la carnada cuando elegimos la falta de perdón sobre la liberación que nos permite lograr el Espíritu Santo. Por favor, vuelve a leer Lucas 17:3. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿A quién se señala como el que comete el pecado? Al hermano. Por favor, observa que la observación específica de Cristo en Lucas 17, 3, 4 es a los creyentes cuando pecan contra otros creyentes. Alguien podría preguntar, ¿significa esto que solo debo perdonar a los que son cristianos? No, claro que no. ¿A quién debemos perdonar según Lucas 11:14? Lucas 11:14. ¿A quién debemos perdonar según Lucas 11:14? Lucas, no, perdón, 11:4. 11:4. Y perdonaos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. A todos. La diferencia quizá no esté en el perdón, sino en la reprensión. Creo que Cristo sugiere un método diferente de trabajar con el pecado de un hermano a un hermano, de una hermana a una hermana. Él ordenó que al creyente se le reprenda.
Cuando tratamos con los que no son salvos, debemos perdonar, pero no necesariamente reprenderlos. Aunque la reprensión de un cristiano a uno que no es creyente puede caer en oídos sordos, en el cuerpo de Cristo se nos llama a ser diferentes. Si funcionamos como un cuerpo sano, debemos poder poner sobre la mesa aquellas cosas que nos afectan, dialogar y cuando sea necesario aún reprender o recibir reprensión. Esta clase de trato exige una gran madurez de la que habla Efesios 4, 14, 15. Efesios 4, 14, 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué regla rápida encontramos en el versículo 15 para reprender a un creyente? Hablar la verdad en amor. Ay, Señor. Primero perdóname a mí y si alguna de las que están oyendo se siente también necesidad de pedir perdón, ¿cuántas veces nos falta hablar en amor? En muchas ocasiones. Que Dios me perdone. ¿Cómo se debe administrar la reprensión según Timoteo 4, 2? Exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia. Y a veces somos tan impacientes y no utilizamos la verdad. Es obvio que la persona que reprende a otra carga con una tremenda responsabilidad. Una reprensión adecuada es hablar la verdad con amor, con gran paciencia y cuidadosa instrucción. Quizá no estemos muy lejos de la verdad si decimos que una reprensión que causa enojo y amargura podría considerarse como una trampa para hacer pecar. Obviamente, el que recibe la reprensión también tiene una tremenda responsabilidad. Estoy aprendiendo que una parte importante de nuestra madurez como creyentes es saber cómo recibir una reprensión. ¿Sabe qué se me ocurre al terminar la lección? Si aprendiéramos el arte de dar y recibir una reprensión adecuada en las primeras etapas de un pecado, nos guardaríamos más eficazmente contra los tropiezos mayores. No sé qué pienses, pero yo estaré meditando sobre esta lección hasta el día que nos reunamos. Gracias por estudiar tan profundamente conmigo hoy. Es lo que dice la autora. Gracias porque el Señor nos permite estudiar su palabra para ver en qué áreas estamos fallando, en qué áreas somos débiles, qué áreas debemos mejorar, qué áreas debemos entregar al Señor. Vamos a orar. Padre mío, yo quiero suplicarte, mi Rey, que tú, mi Rey, nos ayudes en todas estas áreas, mi Señor, tan difíciles como es la relación entre hermanas en Cristo, en una congregación, Señor. Cuánto daño, cuántas trampas hemos caído y cuánto daño hemos podido causar, Señor. Por tanto, Señor, te rogamos primero tu perdón. Segundo, que tú, mi Señor, nos ayudes a aumentar nuestra fe, como dijeron los discípulos, a crecer en ti, mi Señor, para que podamos ser fieles en lo que tú nos estás enseñando. Guíanos a que hablemos en amor la verdad, Señor. Y si no es así, refrena nuestra boca. Que seamos pacientes y amorosas unas con otras. Te doy gracias, Señor, por esta lección en Cristo Jesús. Amén y amén.